Bueno, buenas noches, mi nombre es Demetrio y les voy a explicar lo de la unidad 3 de sistemas de monitoreo integrados por computadora. En la unidad 3 nos habla de control numérico y a continuación les explicaré las características, las competencias específicas a desarrollar, que son identificar y reconocer maquinarias de control numérico para su funcionamiento, conocer el funcionamiento de dichas maquinarias para lograr una operación óptima de las mismas, conocer cada uno de los elementos que integran dichas máquinas para poder dar solución a los problemas que se presenten en su operación y funcionamiento, conocer el desarrollo tecnológico de dichas maquinarias para así poder comprender el uso y aplicación de estas maquinarias en la actualidad en el campo laboral. Las competencias de aprendizaje son identificar los elementos que integran una maquinaria CNC, la elaboración de reportes de los diferentes tipos de CNC existentes en la industria, identificación correcta mediante diagramas de operación de estas máquinas, investigación escrita acerca de la evolución de las máquinas convencionales a máquinas CNC. Bueno, empezaremos por lo que es el mecanizado. El mecanizado. Bueno, el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operadores de la conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Bueno, lo que entendí en este procedimiento es que son materiales semi-elaborados, como por ejemplo la barra de fierro, la que es cilíndrica. En este caso es maquinada mediante una máquina herramienta, por decir el torno, esta donde le desbasta una parte de su cilindro, y esto sería un mecanizado, ya que a esto se le quitó con una herramienta cortadora, que fue un arranque de viruta donde desbastó a la pieza. Ahora, a partir de esos, son para realizar la mecanización, se utilizan productos semi-elaborados, como lo había comentado. La mecanización sin arranque de viruta, por arranque de viruta, y sin arranque de viruta. Bueno, como lo había comentado, los que son por arranque de viruta son todas las piezas metálicas excepto las fundidas. En algún momento de su fabricación han estado sometidas a una operación menos al conformado de metales. Bueno, los mecanizados sin arranque de viruta son las forjas. En este caso, hay veces que ahí no se toca el material, simplemente, por ejemplo, una barra de acero cuadrada. Entonces, esta barra es como quien dice, la calientan por medio de un horno, la vuelven un rojo vivo. Entonces, esta barra, hagamos de cuenta que es roja, está al rojo vivo. Entonces entra a una prensa, la ponen, entra a una olla, y entonces baja una prensa y le hace una forma. Esto es sin arranque de viruta. Se le hace, en este caso no le arranca nada. Podríamos decir
que eso podría ser una falda. Otra cosa son la unión de dos, por ejemplo, dos soleras, lo que es una solera y esta es otra solera. Entonces la soldadura se solda y podemos hacer una escuadra. Por ejemplo, podemos hacer unas protecciones. También está el mecanizado por abrasión. Mecanizado por abrasión. Bueno, el mecanizado de abrasión es la eliminación de material desgastándose la pieza en pequeñas cantidades, desprendiendo partículas de materia, en muchos casos la inconsistente. Bueno, en este caso tenemos lo que puede ser, podemos poner el ejemplo de una pieza montada en una rectificadora que esta es desbastada por una muela abrasiva que podemos llamar que es una piedra, que la está puliendo, pero le está quitando, como quien dice, polvo, no mucho, o sea. Entonces esta máquina rectificadora es lo que hace, nada más desgasta pero muy leve, entonces deja la pieza muy fina. Y también puede ser una pulidora. Las que hay máquinas que son pulidoras y que sirven para pulir pisos o mármol, etcétera. También está el mecanizado por arranque. El mecanizado por arranque. Es aquel que hace de la siguiente manera. Es por ejemplo una cuchilla que va cortando a la pieza y le va arrancando por una parte. Entonces ese es un mecanizado de arranque. Ahora seguimos con lo que es las máquinas, herramientas que vamos a identificar. Por ejemplo, en este caso yo encontré lo que es el torno. Bueno, vamos a decir que el torno es una máquina herramienta. Bueno, esta máquina herramienta funciona de la siguiente manera. Realiza operaciones de cilindrado, torneado cónico, contornos, formas, chaflaneado, trozado, roscado, malindrado y taladrado. Bueno, en el cilindrado, como lo había dicho, fue un mecanizado por arranque de viruta. En este caso se hace un avance hacia adelante con la herramienta, donde esta va cortando cilíndricamente. Ese sería el cilindrado. El torneado cónico, bueno, en este caso, para realizar el torneado cónico necesita mover su torreta y ponerla a los siguientes grados que le pida el dibujo. Entonces tiene que marcar su dibujo, bueno, tiene que mover su torreta del torno y moverla a los grados que le está pidiendo. En las formas se lo puede hacer a la herramienta. Tú puedes afilar tu herramienta con diferentes formas, con curvas o como tú quieras hacer tu pieza. Está también está el achaflanado. Bueno, en este caso el achaflanado es
metes tu herramienta, pero vas a meter una herramienta de 45 grados. Entonces en este caso nada más la vas a meter tantito, se va a meter un poquitito, entonces nada más le va a desbastar lo que es la pura orilla. Entonces eso va a ser su bisel, su chaflaneado. Después viene lo que es el tronzado. Como lo había comentado, en este caso tu buril entra, puedes poner una cuchilla o que sirve para ranurar tu pieza, y en este caso vas a abrir una abertura en tu pieza. El roscado, bueno, con el roscado vas a probar, bueno, no, vas a poner el torno conforme al tipo de rosca que vayas a hacer. En este caso tendrás que mover los engranes de la parte de atrás del torno, y realizarás la operación de roscado. En malindrado, en este caso el malindrado es como si fuera un desbaste o un moleteado, bueno, un desbaste. En el taladrado es donde vas a insertar tu herramienta en el chute, tu broca la vas a poner acá en el contrapunto y vas a poner un broquero en el carrito. Entonces tu pieza va a estar girando y tu broca va a ir entrando poco a poco, y vas a ir, la tienes que centrar y va a entrar hasta que va a empezar a hacer el barreno. Bueno, después de eso viene el moleteado. El moleteado es una herramienta, bueno, tres distintas formas. Puede ser en cuadritos, que le va a ir dando tu forma a la máquina. En este caso, ven haciendo así. Se va a hacer unas formas de cuadraditos y eso va a ser como moleteado. Bueno, continuamos con lo que es la fresadora. Bueno, la fresadora se denomina fresa, ya que esta máquina de herramienta es muy funcional para el planteado, y para el planteado parcial y para el ranurado y el perfilado y las cavidades y el contorno superficial. En este caso la fresadora puede ser horizontal y vertical. Puede bajar conforme a sus ejes, que son en X, en Y y en Z. Se puede mover en X y en Y se mueve su bancada. En Z es cuando baja su taladradora, o sea, su punto donde le puedes meter el broquero, y de ese broquero va a salir, va a girar una broca, y esta va a ranurar. La fresadora es muy comúnmente y se utiliza para acabados como ranuras. Puedes hacer perfilados. En este caso, en las fresadoras, esta es una fresadora horizontal. En esta fresadora puedes hacer engranes. Aquí está su octavo. Es como un chute que gira. Aquí va una flecha donde va el cortador y está corta. Esta es su mesa y es donde puedes mover. Aquí puedes poner una prensa donde vas a poner tu pieza y va a girar. Va dependiendo a las actividades que vayas a realizar con ella. Después venimos con lo que es el taladro.
Bueno, el taladro es una pieza fija. En este caso, el taladro es una máquina herramienta que se utiliza para perforar barrenos y su mesa. Esta es su mesa. Aquí puedes montar en estas ranuritas, montas una prensa donde donde sujetas una pieza, y en esta, con la palanca que está acá arriba, la bajas, le metes una broca de punto o de centro, y la broca de centro es muy importante ya que hace el centro de la pieza. Entonces esa va a ser como una guía. Quitas la broca de centro y después metes la broca que va a hacer la medida exacta para hacer tu barreno. Ahora continuamos con lo que es con lo que es las pulidoras. Estas son máquinas de abrasión. En este caso son muelas abrasivas que le llamamos piedras o esmeriles. Estas son muelas abrasivas y están hechas por granito. En este caso, estas nos sirven para afilar las herramientas que utilizamos en los tornos, por ejemplo, buriles de Bomax, de pastilla. Ahora les hablaré sobre la limadora. Esta realiza el mecanizado con una cuchilla montada. Podemos quitar esto. Bueno, también está lo que es un cepillo. Este tiene una mesa deslizante sobre el cual se fija una pieza y se realiza un movimiento. El cepillo, hace cuenta que esta es su pieza, hace cuenta que aquí está su mesa. Entonces la cepilladora baja hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí podemos hacer lo que le llamamos un cuñero. La parte de aquí es la que se le va a desbastar conforme al cepillo que empieza a hacer su movimiento así. Entonces va desbastando poco a poco. Ese es un arranque por viruta porque está desbastando material, pero se maneja a una velocidad muy leve porque tiene que ir haciendo su trabajo lentamente porque la entrada al material. Y después seguimos con lo que es la formación de los estándares de los materiales. En este caso vamos a poner es la formación de los materiales. Formación de los materiales. Bueno, la formación de los materiales. Formación de los materiales. La formación de los materiales viene siendo lo que es la tensión, la compresión, la torsión y la flexión.
Bueno, hablaremos lo que es la tensión. La tensión, supongamos que es la que va a medir el material, lo va a sostener y lo va a hacer hasta ver lo que puede aguantar el material. Va a ser como una resistencia, una forma, una medida de saber qué es lo que ocupa ese material. En este caso, en la compresión es, por ejemplo, esta botella. La resistencia que tiene para ser aplastada, esa sería nuestra compresión. Ver cuánto aguanta el material. Ahora está la torsión. La torsión, utilizaremos este material, veremos cuánto es lo que puede aguantar y ver qué tanto el material sirve hasta que se doble. Esa sería la torsión. Ahora hablaremos de la flexión. La flexión, por ejemplo, este material, veremos cómo se va a ir flexionando. Si tiene flexión, entonces continuamos ahora para realizar una operación. Debemos de saber estas principales formaciones de los materiales. ¿Por qué? Porque esto es pondremos que es uso adecuado. Uso adecuado para la operación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber cada una de estas, de la tensión, de la compresión, de la torsión y de la flexión? Bueno, como podemos ver, la fábrica que se llama Tenaris Tanza, realiza pues la producción de tubos de acero. En este caso, cada tubo lleva una respectiva propiedad. En este caso, por ejemplo, los tubos pueden ir a zonas frías. Ahí la temperatura o el ambiente puede ser algo que pueda ser influyente aquí. Entonces podríamos decir que el ambiente la temperatura serían unos factores importantes para para poder hacer esta realización. Para poder hacer un mecanizado tenemos que saber qué propiedades cuenta cada material. Nosotros podemos utilizar cobre, en otros, lo principal, el acero. Por ahí distintos tipos de acero. También podemos utilizar en maquinados aluminio, etcétera. En este caso, estos tipos de material sirven para diferentes tipos de productos. Ahora vamos con lo que es sistemas de control numérico. Bueno, podemos decir sistemas de control numérico. Sistemas
numérico. Bueno, los sistemas de control numérico se dice que son de laxo abierto y lazo cerrado. Bueno, ¿qué pasa aquí? En los sistemas de lazo abierto, la mesa puede alcanzar o no alcanzar la posición deseada debido a los cambios en la inercia o desgastes o fricción. En los lazos cerrados, los sensores de la posición permiten corregir el movimiento de la mesa y conseguir la mayor precisión y repetibilidad. Lo que entendí que en el lazo abierto, estas es cuando la máquina funciona manualmente. ¿Qué puede suceder aquí? Que en este caso, en el lazo abierto, si la máquina continúa, está operando manualmente, si el operador se distrae, la máquina puede chocar con otra herramienta o con otra cosa. Lo que es en el lazo cerrado es mediante sensores. Aquí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que con el lazo cerrado, está utilizado por sensores. Una vez que la máquina va llegando, que la herramienta va llegando a un punto, esta es detenida por medio de un sensor, es detectada. Entonces, aquí en este caso, se pararía la máquina solamente. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las categorías básicas del control numérico, que son, categorías básicas de control numérico. Control numérico. Bueno, las categorías de control numérico son las siguientes. Se llaman control a punto. Control a punto. Está control lineal. Y está control de contorno. Control de contorno. Bueno, lo que yo puedo entender es que la máquina CNC se puede mover, por ejemplo, de un punto a otro punto en esta trayectoria, así y así. En el control lineal, la máquina puede entrar de la siguiente manera: de este punto, sí, aquí y aquí. Esto sería lineal. Ahora está la que es de control de contorno. Esta puede ser de la siguiente manera: puede ser circular. Aquí es donde ya puede hacer curvas. Nuestra máquina, y ya es mejor. Entonces podemos decir lo siguiente: control numérico.
¿Qué es control numérico? Control numérico es un sistema de máquinas y herramientas que son operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento en la comparación de un mando manual mediante volantes y palancas. Lo que yo entiendo del control numérico es que es una máquina que está totalmente diseñada con sistemas de tecnología avanzados, donde este es un programa donde podemos efectuar la operación para realizar máquinas. El control numérico fue muy importante, ya que con este podemos realizar nuestras piezas a una manera rápida. Podemos hacer una producción rápida de piezas o podemos realizar la producción o la fabricación de un producto de una manera más rápida, evitando la pérdida de tiempos. Ahora podemos decir que estos fueron hechos por tarjetas de perforación. Empezaron con tarjetas de perforación. Después pasaron a lo que fueron los disquetes. Después pasaron a lo que ya ahorita conocemos, que son las USB. ¿Qué pasó? Que poco a poco se fue realizando una nueva tecnología, y para que el control numérico funcionara, primero teníamos que realizar nuestro plano de dibujo, y esto se nos dio con el CAD, que es el CAD es el diseño asistido por computadora. Podemos decir que en este caso entró el AutoCAD. El AutoCAD fue algo muy importante para el CNC, ya que con esto podemos diseñar nuestra pieza que vamos a fabricar. Ahora, los componentes, pondremos lo que son en esta parte de acá. Entonces, pondremos lo que son los componentes. Los componentes del CNC. Los componentes del CNC son los siguientes: un programa de piezas, Bueno, el programa de piezas es un conjunto detallado de los comandos que van a seguir al equipo del procesamiento. Cada comando especifica una posición o movimiento. O sea, la programación son en las formas en que se va a mover nuestra herramienta, que puede ser en Y, en X o en Z. Este sería un proceso. Ahora viene lo que es la 2, que es una unidad de control de máquina. Unidad de control de máquina.
Bueno, la unidad de control de máquina es una microcomputadora almacenada y programada, y lo que ejecuta está constituida por una unidad de control de máquina. Es aquella que está constituida por un software está constituida por también lo que le podemos llamar a un hardware. ¿Qué significa esto, Carlos? El software y el hardware son programas que contienen almacenamiento e información sobre la maquinaria. Ahora está la 3, que sería el número 3. Es el equipo de procesamiento. Equipo de procesamiento. Equipo de procesamiento. Bueno, el equipo de procesamiento realiza una secuencia de pasos para transformar la pieza de trabajo inicial en una pieza terminada, y si funciona bajo la MCU. Bueno, en esta entendí que es la que trabaja una pieza. Por ejemplo, pondremos esta pieza cilíndrica. Es la manera en que, como nos está diciendo, realiza una secuencia de pasos a transformar la pieza de trabajo inicial en una pieza terminada, y funciona bajo la MCU. Empieza desde un principio de una manera. Por ejemplo, tú marcas hasta aquí tu pieza, entonces la máquina entra y sale, y va desgastando. Entonces la máquina para hasta que tú ya tienes tu pieza terminada. Esto sería un equipo de procesamiento. Ahora, los sistemas de coordenadas incrementadas. Bueno, los sistemas, diré cuáles son los sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas. Sistema de coordenadas. Bueno, los sistemas de coordenadas son los siguientes. Son los que son absolutas, incrementales, como podemos recordar, en clase vimos la siguiente forma. Marcamos nuestro plano, hicimos nuestras coordenadas. Este es X menos X, Y y Y. Y así, y así. Entonces, marcábamos nuestra coordenada, que era 3,2. Nuestros puntos serían de aquí. Este sería nuestro punto. Esa sería nuestra coordenada absoluta. Entonces, nuestra coordenada incremental sería la siguiente: del punto que tenemos a otro punto, por ejemplo, aquí, acá, nuestra coordenada va a marcar luego a otro punto. Ahora, podemos decir
las coordenadas absolutas. En el sistema de coordenadas absolutas, los valores se refieren al origen, ya sea la máquina. Dijimos que íbamos a partir, bueno, no dijimos, pero vamos a partir desde un origen. Ahora, ya sea la máquina o después de un decalaje de 0 al 0, la pieza, todos los puntos destinos desde el origen del sistema de coordenadas mediante la iniciación de las distancias X, Y y Z para el caso de la fresa y X y Y para el caso del torno. En este caso las dimensiones en X se propagan como valores de diámetro. Ahora, en las coordenadas que son incrementadas, se refiere a la posición actual de la herramienta, punto de referencia de la herramienta. Esto se toma de referencia la última posición actual. Dijimos que este era nuestro último punto, entonces tomábamos de referencia este punto. Entonces, si me marcaba 1, 2, 1, mi coordenada iba a moverse 2 líneas hacia acá. Aquí iba a subir una hacia arriba. Y esa sería nuestra coordenada incrementada. Y ese sería el punto final. Ahora, continuamos con la programación de un CNC. La programación de un CNC, que a continuación les voy a presentar los distintos tipos de CNC que puede haber. En este caso traemos lo que es un CNC torno y lo que es un centro de maquinado. También tenemos lo que es otro torno CNC. Bueno, este es un torno Kuma. Bueno, ese es uno de los que yo he conocido y he visto. Bueno, los tornos CNC sirven para realizar maniobras más rápidas, para agilizar un proceso. En este caso, en Gran Praico o en Van México utilizan estas máquinas para los roscados de piezas. Entonces realizan coples. En los centros de maquinado se ha visto mucho en la empresa que se llama Corotec. En esta empresa fabrican herramientas y donde dan acabados muy finos a las herramientas de una manera muy sorprendente, porque deben de quedar exactamente, o sea, no debe de haber errores. Y para la preparación del CNC, a continuación, bueno, traigo lo que es un diagrama diagramita donde primero, para el flujo de procesamiento de un CNC, tenemos que realizar nuestro dibujo en AutoCAD. Después nos habla de la máquina, qué máquina utilizaremos, si un torno o un centro de maquinado. Ese va a ser el producto, o sea, lo que vamos a ver. Una vez teniendo el dibujo y la máquina, debemos saber qué maquinado o qué tipo de material es el que vamos a utilizar, y entonces elegiremos la herramienta adecuada. Ahora, una vez que elegimos la herramienta, tenemos la secuencia de corte. La secuencia de corte es la secuencia de corte es muy importante, ya que una vez que tenemos nuestra máquina
eh, eh, que va a entrar a cortar nuestro material para realizar la herramienta, debemos de tener en cuenta que si el material es muy duro, debemos de adecuar el corte adecuado. ¿Por qué? Porque si no metemos lo que es el corte adecuado, podemos romper la herramienta de una manera muy tonta, y estas herramientas son muy caras. Bueno, ahora después seleccionamos las velocidades, como lo había dicho. Tenemos que elegir una velocidad adecuada para el corte que estamos metiendo en la máquina. Y una vez obtenido todo eso, le damos al programa CNC y después verificamos en el programa una simulación. En este caso tenemos que echar a andar el programa, pero como quien dice, haciendo una simulación. No podemos echar nada más así porque sí. ¿Por qué? Porque podemos dañar la máquina, podemos dañar la herramienta, o podemos llegar a echar a perder nuestra pieza, y pues una pieza ya sin esos casos ya es dinero, ya estamos perdiendo. Ahora nos dicen que tenemos que modificar las finalidades, y una vez modificadas las finalidades hacemos la ejecución del programa. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos realizar lo siguiente. Podemos hacer una programación de CNC. Por ejemplo, bueno, antes de hacer esto, los códigos del CNC son los siguientes. Códigos de un CNC. Que son los siguientes. Okay. Está el código M y el código G. M, ahora yo les voy a hablar de lo que son cada uno de estos códigos. Bueno, los códigos que están vinculados al control de la máquina, casi siempre se encierran las instrucciones del cálculo matemático y el control de motores, compensaciones, cambios o velocidad. Ahora, los códigos M son códigos que están vinculados a las funciones de la máquina, es decir,